Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar recordando la redención en nuestras vidas. Qué bueno que estés con nosotros abriendo la Escritura con un corazón dispuesto y disponible a escuchar la voz del Señor, la voz del que no miente. Su palabra maravillosa, eterna. Él dijo, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Él dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí estamos, siendo leales, siendo fieles, confiando en que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es imposible que Dios mienta, pero es posible, ¿verdad?, que el ser humano no sea confiable. Así es de que queremos venir a la palabra, ponernos los lentes de la Escritura para poder discernir nuestras vidas, discernir todo lo que oímos y vemos y estar en terreno seguro. Y te felicito también a ti que estás con nosotros con este deseo. Y te doy la bienvenida y un abrazo afectuoso donde quiera que estés, en tu coche, en tu casa, por el camino, ¿verdad? Que estés con nosotros escuchando la palabra de Dios. Y me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Esenciales, y por la siguiente hora vamos a estar escuchando cosas esenciales para nuestra fe, así es de que por favor quédate. Quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan en el área metro de Memphis, en Arkansas, Mississippi, Boston, Jacksonville, Florida, y donde quiera que esté llegando, bueno, la red de Buenas Nuevas Network, a donde quiera que tú estés. Gracias por sintonizarte. Y queremos agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Gateway Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Así es de que acércate a ellos en una cotización de carro, en una cotización de un auto comercial, local comercial, proyectos, trabajadores, casas. Si tienes una necesidad de seguros, ellos hacen una cotización totalmente gratuita, adecuada a tus necesidades. Be Happy Yard Signs, acércate a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene su página en Facebook, en donde están todos sus servicios. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por sus aportaciones, por su amor, por la verdad. Gracias porque hacemos posible juntos que el Evangelio de Jesucristo llegue a muchos lugares. Y bueno, vámonos directamente hasta este recordatorio de la resurrección. ¿En dónde está fundamentada nuestra fe? Así es, y bueno, estuvimos hablando acerca de los resultados de la cruz, ¿verdad? Ahí nos quedamos en qué significa justificación, propiciación, expiación, estos términos que nos hablan precisamente de lo que nos llevaron a ser perdonados por el Señor, lo que significa la cruz del Calvario, algo que como creyentes debe movernos y debe de inspirarnos a hacer lo que hacemos. Nos lleva a las preciosas promesas que Dios nos ha hecho en cuanto a eso. Nos ha dado, como dice la palabra, preciosas y grandísimas promesas, y aparte nos fundamenta en lo que es la fe. Ahí se fundamenta la fe cristiana en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y vimos también, pues, que nos quedamos en una parte que es importante también, que esto nos lleva a una respuesta, ¿verdad? Así como Cristo fue crucificado, ahí la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento cómo nosotros debemos ser crucificados juntamente con Cristo, nuestra carne, nuestro viejo hombre. Cristo debe vivir en nosotros, ya no vivimos nosotros, ahora vivimos por la justicia imputada, ¿verdad? Que es la santificación. Posicionalmente Dios nos ve justos, nos ve vestidos de Cristo, pero ahora en la práctica nosotros debemos cada día, y lo cual es la madurez, ¿verdad? Eso se le llama la madurez cristiana, vivir de acuerdo con esa posición espiritual en Jesús, que ya es un hecho, pero ahora en la práctica nosotros queremos vivir ahí. Va a ser perfecto hasta el día en que lleguemos allá y que seamos despojados de este cuerpo de muerte, pero mientras tanto ya estamos practicando y estamos manifestando nuestra fe, ¿verdad? Nuestro amor a Dios en obediencia,
en ser leales a Él, en negarnos a nosotros mismos, en negarnos a este mundo, ¿no? Eso es algo importantísimo. Sí, así es. Qué importante es entender de qué nos salvó el Señor, cómo es este proceso de justificación, cómo es este proceso en donde Él realmente es el que se hizo el pago de la deuda, por qué lo hizo, cuál era el plan del Padre, de dónde vino todo este plan de redención. Bueno, pues tenemos que regresar a Génesis capítulo 3. Recuerda la caída del hombre. El hombre fue engañado y bueno, hoy en día no es la diferencia. Seguimos siendo engañados por Satanás con que Dios ha dicho serás como Dios. Y bueno, pues la cultura, la filosofía, todo este mundo pues están encargándose de que cada uno de los que les escuchan, ¿verdad?, estén atrapados en medio de esta corriente. Pero viene el Evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Así es de que en eso es lo que vamos a centrar nuestros corazones a lo largo de esta semana. Así es, nos toca saber que Jesucristo no se quedó en esa cruz, porque muchos lo representan en la Semana Santa en una cruz clavado. El Señor no, bajó de esa cruz y tampoco se quedó en la tumba, resucitó, ¿verdad? Vamos a estar hablando de esto. La resurrección del Señor es lo más importante de la redención porque marca la victoria completa. El poder y el cumplimiento de cada promesa futura descansa en ese poderoso evento, ¿no? El cielo, la vida eterna, reinar con Cristo, el fin de la injusticia, el establecimiento de su reino, el juicio contra los incrédulos, ¿verdad? Cuando vemos a Jesucristo resucitado, tenemos esta esperanza real, no temporal, que va más allá de estos 80 años. Pero regresando, vamos a retomar esta parte, recordando un poquito la entrada triunfal de nuestro Señor, ¿verdad? Ese domingo de Ramos que también nos muestra cómo lo que está escrito se cumple, cómo Jesucristo cumplió todas estas profecías y hay profecías por cumplirse y ya que Él dijo que va a regresar, como vino la primera vez, va a regresar por segunda vez igual y debemos estarlo esperando. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, hay cosas toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, ¿verdad? Y cuando observamos la palabra, que es algo importantísimo, aprender a observarla, ¿no? ¿Quieres que Dios te hable? Es importante que estés escuchando y viendo en primer lugar lo que Dios dijo. Cuando ya descifres todo lo que Él dijo en estos 66 libros, entonces sí ya puedes pensar en que quizá te hable, te diga, ¿verdad? Y sí te hace entender todas estas cosas, pero es muy importante el entender esto. Y cuando observas la escritura ves tantas cosas, por ejemplo en su entrada triunfal, esa es una de las cosas que me llama muchísimo la atención. Fíjate, esa es una fecha, un día, una hora en la cual el Señor dejó dicho, literalmente desde Daniel, si los sumos sacerdotes, los escribas, los saduceos, si la gente estudiosa hubiese estado atenta a la palabra, atenta a las profecías, atenta a lo que estaba escrito, ellos sabían, deberían de estarlo esperando. Ahora, quizás estuvieron atentos, pero sin embargo le rechazaron. Pero ellos, ese día marcaba precisamente la entrada del Mesías. Y bueno, independientemente de que el Señor cumplió más de alrededor de 300 profecías. Bueno, se dice que son como 150 más o menos, un poquito más de 100 repetidas a lo largo de toda la Biblia y dan un total de alrededor de 300 personas, pero las dio a lo largo de miles de años, ¿verdad? En diferentes etapas, en diferentes eras, en diferentes culturas, porque 1000 años es muchísimo, ponte a pensar, ¿verdad? Si para nosotros hace 50 años ya es una eternidad, ponte a pensar hace 100, hace 200 años, ¿verdad? En México quizá no existía hace 500, hace 1000 años todavía, ¿no? Lo que era México todavía. Entonces tenemos, o los Estados Unidos como tal, entonces tienes que pensar que son periodos de tiempo larguísimos, pero que nos muestran la eternidad de Dios, ¿verdad? Nos muestran cómo Dios es eterno, cómo Dios lo sabe todo y cómo todo lo que Él promete se cumple, ¿verdad? En su fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la manera en que nació, ¿verdad? Estos pequeños detallitos tan chiquitos que el Señor fue cumpliendo uno a uno, que si hubieran variado por 1 milímetro, Él no hubiera sido el Mesías, pero siendo el Mesías, ¿verdad?
el Señor cumplió una a una de las cosas, porque Él es perfecto, Él es soberano. Debemos de conocer así a nuestro Dios en cada uno de esos detalles, ¿verdad? Todo está bajo su providencia poderosa. ¿Qué es la providencia? Bueno, mucha gente habla de los milagros del Señor cuando Él, quizá mueve las leyes de naturaleza, leyes que lo hace rara vez, por eso se le llaman milagros, ¿verdad? Pero todavía es más milagroso y poderoso la providencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios cumple su perfecta voluntad, moviendo las cosas de una manera increíble en cada detalle, utilizando todo lo que existe, porque al final lo que vemos es que sus planes van cumpliéndose uno a uno, su palabra se cumple, aunque pasen milenios, ¿verdad? No importa, el Señor sigue moviendo el hecho de que una persona nazca en cierto lugar, de que su papá haya sido esto, lo otro, de que haya sucedido esto o aquello. El Señor va moviendo las cosas y en su infinita sabiduría cumple su voluntad, y eso es algo que nosotros debemos de saber, la providencia de Dios, la sabiduría de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos un Dios confiable, mis hermanos, esto es precioso. Y bueno, estos líderes religiosos debieron haber estado esperando al Señor con una fiesta. Imagínate, 500 años antes se habló de este momento, ¿no? Quizá lo sabían, pero no les importó. Igual nosotros hoy tenemos profecías impresionantes en la palabra de Dios de lo que está por venir. Tenemos que estar atentos. La Biblia nos llama a estar atentos. Si bien, como dijiste hace ratito, hay mucha más dureza de corazón, también la Biblia nos promete que va a haber mucha gente salvándose, mucha gente poniendo atención, ¿verdad? Los que no saben de la Biblia, como dice ahí en Daniel, no entenderán, pero nosotros vamos tomando más entendimiento y sabemos qué está pasando alrededor. Sí, así es. Ciertamente el corazón de muchos se enfriará, pero también la necesidad de muchos aumentará. Así es de que pues buscamos eso, corazones necesitados, corazones que estén listos para poder recibir, ¿verdad? Hartos ya de este mundo, con una experiencia pues muy triste ya, de cansados de recibir el puño de tierra que este mundo realmente te promete. ¿Por qué? Porque este mundo nunca va a saciar tu corazón. Ese espacio de eternidad Dios lo creó para Él, para que tú y yo regresemos a ese origen. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Así es, y bueno, es importante por eso tener nuestros ojos en el Señor y en la palabra. Y viendo esto, fíjate, los escribas fariseos no le estaban esperando, debieron haberle estado esperando, le rechazaron, estaban ensimismados, ¿verdad? Sí. Autojustificándose con su religión, con su legalismo. Por otro lado, vemos a la multitud recibiéndolo, literalmente con cánticos mesiánicos, ¿verdad? Porque la multitud, bueno, tenía una gran expectativa. Ahorita vamos a ver que desafortunadamente ellos esperaban un líder político, y ya que Jesucristo no fue un líder político, porque fíjate los extremos. Por allá tenemos a los religiosos legalistas, no necesitamos a Dios. Por acá tenemos a la multitud, ¿verdad? Diciendo esto no es lo que yo esperaba de Dios. Como el clásico, no me funciona. Claro. No es parte de lo que yo quiero. Entonces, pues se hace milagros, se hace cosas, qué bueno, qué bonito, habla repadre, habla re bonito, pero no es lo que yo necesito, ¿verdad? Entonces crucifíquenlo, porque esa misma multitud una semana después gritó crucifíquenlo, ¿verdad? Se fue con el mejor postor. Pero fíjate, algo importante es que aún con esos cánticos mesiánicos, Dios, a pesar de eso, utiliza esta multitud para cumplir sus profecías, ¿verdad? Una algarabía impresionante, porque el Señor estaba entrando en un pollino de asna. Esto significa un asnito que nunca había sido montado, ¿verdad? Entonces imagínate la fiesta. Esto habla de la actitud de nuestro Señor al llegar al haber llegado por primera vez, de humildad, de querer recibir a todos, de el año agradable, ¿verdad? Como le llama Él, el año del perdón, ¿no? Y todos están gritándole, los escribas están diciendo, repréndelos, mira lo que están haciendo. Y el Señor les dice, de cierto te digo que si ellos se callan, las piedras van a hablar, porque se está cumpliendo una profecía. Yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, ¿no? Ahí en Mateo 21, 4 al 5 tenemos esa profecía preciosa. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así es. Y como siempre, ¿verdad? Un Dios precioso que viene a invadir este mundo que le ha rechazado, ¿verdad? Y se encuentra con un mundo incrédulo, un mundo rebelde, que está pues queriéndole rechazar al Señor. Pero sin embargo el Señor utilizando todo al pie de la letra, ¿no? Y lo vemos, como lo mencionamos, en su carácter. Un rey justo que trae salvación, humilde. Cuando un rey llegaba en su mula o en su burrito, no venía en son de guerra,
sino venía en son de paz, en son de ofrecer perdón de pecados, reconciliación, ¿verdad? Eso es precioso, ¿no? Anunciando la tremenda necesidad de un Salvador. Ahora, en su segunda venida no vendrá así, si lo vamos a estudiar en Apocalipsis en algunos meses, pues el Señor va a llegar en un corcel blanco, con la espada de su boca desenvainada, ¿verdad? Va a ser distinto. Pero en este tiempo tenemos la buena voluntad del Señor. Todavía, hoy estamos en la buena voluntad del Señor, ¿verdad? Todavía el Señor está con los brazos extendidos y está invitándote a que vengas a Él. No esperes a que sea demasiado tarde. Ahora, como te decía, la multitud esperaba un líder religioso, un salvador terrenal. Yo solamente quiero que me regrese mi vida a lo normal. Como me suena mucho a estos días, ¿no? Sí. Volvamos a la normalidad, ¿no? E incluso fíjate que es una señal de los últimos tiempos, ¿verdad? La gente va a buscar un líder que les traiga la normalidad que ellos quieren, ¿verdad? La paz que antes tenían, la forma de vida que anhelaban. Y mucha gente, por ejemplo, ahora que sucedió esto de que Donald Trump ya no estuvo, ¿verdad? La gente esperaba y de pronto hasta salió una secta, una falsa religión que buscaba el reino de Dios en cuanto a lo político y lo estaban poniendo a él como el Mesías. Una cosa bien loca, ¿verdad? Que nada que ver, pero precisamente por lo mismo, porque la gente ya no está buscando un Mesías que les salve de sus pecados, sino un líder político que les regrese su vida que ellos querían tanto, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, porque eso estaba sucediendo en aquellos tiempos, ¿verdad? El Mesías estaba ahí, perdieron el día de su visitación. ¿Por qué? Porque no estaban conscientes de su necesidad de un Salvador. No estaban conscientes de su mayor problema, lo que vimos el día de ayer, que es esta ira de Dios sobre nosotros cayendo sobre Jesucristo, ¿no? Entonces, muchas de las veces esa es la actitud, ¿no? Pues sí, que venga un Dios, pero que sea mi medio, que haga lo que yo quiero, pero que no se meta en mi vida, ¿verdad? Que no me diga lo que tengo que hacer, ¿verdad? Que solo me dé lo que yo quiero, que me diga lo que yo quiero oír, que me haga sentir bien a mí, ¿verdad? Que cumpla sus profecías, que hable bonito, qué bueno, pero si no va a hacer lo que yo quiero, entonces crucifíquenlo. Necesito otro Dios, ¿no? Entonces es muy importante esto, saber nosotros que no perdamos el día de la visitación del Señor buscando nuestra mejor vida ahora, porque el Salvador del mundo, ya que lo es, ya que Él es Dios, Él pide toda nuestra vida. No es un medio para alcanzar un fin. Sí, así es, Él pide y demanda toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque es imposible entrar a su reino siendo tú el rey. O sea, no es posible que haya dos reyes. O sea, necesitas Él ser el rey de tu vida. Tú necesitas convertirte realmente en su siervo y humillarte delante de Él. ¿Por qué? Porque al final todo es plenitud y todo es plenitud de gozo, es restaurar nuestra relación con Él, una relación correcta. No es este rey que viene a esclavizarte, sino por el contrario, es un rey que viene a hacerte libre del dominio del pecado, libre de tu propio pecado y de tu propio reinado tirano, ¿no? Porque cuando nosotros somos el rey, somos tiranos, ¿no? Así es. Y bueno, fíjate, cuidémonos no estar identificados con la multitud, ¿verdad? Porque se caracteriza porque son superficiales. Sí. La multitud termina tropezando, ¿verdad? Espera un reino terrenal, solo está ocupado en su vida, en su incomodidad actual, solamente quiere un gobierno justo, derechos humanos, algo que le deje seguir viviendo normal, pero la Biblia nos dice, estamos de paso. Vamos a seguir hablando de esto, regresamos en un momentito, ¿verdad? En que debemos estar conscientes de nuestra máxima necesidad. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos en este momento revisando cómo el Señor llega en su entrada triunfal, ¿verdad? Las reacciones, las distintas reacciones, la providencia de Dios, la soberanía de Dios, moviéndose de una manera perfecta. Eso en primer lugar tiene que llevarnos a adorar a nuestro Señor, a confiar en Él. Él es confiable, mi hermano. Lo único que nos hace no confiar en Él es nuestro perverso corazón, es nuestra rebeldía, y tenemos que constantemente, tiene que morir. Si estamos en Cristo, tiene que estar crucificada. Y nosotros debemos decir, Señor, tú eres verdadero, tú eres real, yo no, Señor. El mundo obviamente no lo es. Está en una terrible confusión, haciendo tontería y media, ¿verdad? Tristemente, alejándose de Dios, pensando en que va a recibir una utopía el día que quede independizado totalmente de Dios, lo cual es imposible. Imagínate, mi hermano, si no podemos ni siquiera sostener nuestras propias vidas. Por favor, nadie puede decir, mañana me muero y voy a vivir 100 años. Nadie. Tenemos un Creador y un Señor, y Él es bueno y es majestuoso, y Él vino a morir por nosotros, dio su vida por nosotros. Y bueno, estamos viendo esta diferencia entre la multitud, ¿verdad? La multitud pues
piensa que su mayor problema en este caso era Roma, la opresión romana, pero perdía de vista que en realidad su mayor problema es su pecado, ¿verdad? Ponte a pensar en eso, el dolor, la angustia, las cosas que has vivido, todos tenemos una parte de historia de terror en nuestras vidas, ¿no? Esa historia de terror, ¿sabes por qué viene? Por el pecado, ya sea de otros contra nosotros o nuestras propias decisiones, ¿verdad? Pero ese es nuestro peor enemigo y los discípulos entendemos esto. Por eso es necesario que te conviertas en un discípulo de Cristo, no nada más en un miembro de una iglesia o en un seguidor o en un ¿cómo se llama? En un simpatizante, sino que en verdad te entregues al Señor de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, Jesucristo llega en estas circunstancias, ¿verdad? En lugar de encontrar a gente recibiéndole, se encuentra con toda una mafia, ¿verdad? De gente vendiendo estos animales con, bueno, haciendo negocios dentro del templo. El Señor le llama cueva de ladrones, ¿verdad? Han convertido el templo de mi Padre en cueva de ladrones, religiosos hipócritas, gente que no conoce al Señor, lo saca a latigazos, lo limpia, ¿verdad? Y ese día, fíjate que fue el día 9 de Nisan en el año 30 después de Cristo, después de dada la orden de Artajerjes de regresar, de que Israel regresara después de haber sido desterrado desterrado, ¿verdad? De ahí al año 30 de Nisan era exactamente el tiempo. Ellos podían saber la fecha exacta, pero perdieron el día de su visitación, ¿verdad? Se encontró con este sistema religioso corrupto, se encontró con gente incrédula, ¿verdad? Y como dice aquí tristemente, ¿verdad? Orgullo, rebeldía, desobediencia, no muy diferente a nuestros días. Tenemos que ser cuidadosos porque viene la segunda visitación, pero no va a ser como la primera y no podemos perderla. Claro, viene una visitación en donde necesita haber un corazón realmente rendido y entregado. Fíjate cómo era esta gente que estaba ahí en el templo, que tuvo el Señor que tomar un látigo. O sea, Él entendía que ni siquiera con palabras podía invitarlos a salir y a que entendieran. Tenía que tomar un látigo. Eso es muy duro, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de una gran hipocresía, una esterilidad espiritual de esta gente, en donde habían convertido su casa, la casa de oración, en una cueva de ladrones, en un mercado, dice otro de los evangelistas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estas cosas sucedan? Y no está lejos, o sea, tú ves aquí también sucediendo esas cosas dentro de la iglesia, ofreciendo toda clase de negocios y cosas que no tienen que ver con la parte a la que nosotros realmente vamos cada domingo, que es a buscar su presencia, a la adoración, a la palabra de Dios, ¿no? Lo que representa la iglesia, ¿no? No es un lugar de negocios, no es un lugar en donde puedas estar intercambiando lo que vendes con otra persona, ¿no? No estoy diciendo que no tengas un negocio, pero la iglesia no es el lugar de promoción de ese negocio. Así es, especialmente pues el templo era un lugar donde era la habitación de Dios, y literalmente el templo representaba la presencia de Dios en el mundo entero antes de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios se reveló a solo un pueblo, que fue el pueblo judío, ¿verdad? Al pueblo israelita. Dios mismo, el creador, después de que la humanidad entera andaba lejos, en tinieblas, muerto por mucho tiempo, el Señor se reveló, ¿verdad? De esta manera, y el templo representaba la misma presencia de Dios, y el punto que la gente llegara a ese lugar era para encontrarse con el Señor. Y cuántas cosas estaban pues truncando esa situación. Lo mismo sucede en nuestros días. La iglesia es para eso. La iglesia es para que la gente se encuentre con el evangelio, con Jesucristo, no para que se encuentre con ídolos temporales, ¿no? Con los ídolos de este mundo. Y cuánta distracción hay. Ese fue el celo del Señor consumiendo al Señor, o sea, consumiendo a Jesucristo. O sea, la gente que debería entrar aquí debería de llenarse de asombro, de adoración, de agradecimiento, porque está entrando a la presencia del Dios. Con toda reverencia. Con toda reverencia del Dios eterno, y de pronto entra y hay un mercado literalmente, ¿verdad? Distracción por aquí, por allá. Cualquiera que viniera con un corazón sincero a buscar al Señor tendría todo tipo de distracción, tendría todo tipo de tropiezo para no ver al Señor y para no encontrarse con Él. Y este es el punto, ¿verdad? El Señor no quiere esto, el Señor quiere que nos encontremos, y es un buen llamado también para nosotros, para saber quitar todo estorbo, ¿no? Todo estorbo, y encontrarnos con el Señor cada vez, llegar a su presencia con expectativa,
de poderle mirar, ¿no? Siempre menciono eso. Prepara tu domingo desde el sábado anterior, prepara tu domingo desde el lunes, toda la semana anda con el Señor, camina con Él y encuéntrate con Él de una manera especial cuando estamos la congregación juntos, ¿no? Es por eso importante que sepas si Cristo es el centro de tu iglesia. ¿Qué es el centro de tu iglesia? El espectáculo, ¿qué es el centro de tu iglesia? Todo lo que hay en la entrada, en el lobby, antes de que llegues. O sea, necesitamos ver esto. ¿Cuál es el centro de tu iglesia? El centro se llama Jesucristo. Tu iglesia ofrece toda clase de situaciones para que no te distraigas y para que entres a la adoración. Y algo muy importante, recuerda, la adoración no son los cortos de una película. Necesitas llegar a tiempo. O sea, la música no es como el del cine, que llegas a los cortos, ¿no? Porque hay gente que llega derrapando, al cabo que está la alabanza. O sea, ¿cómo? No es así, tiene que ser algo importantísimo. Cada parte de la oración así lo es. Y tienes que checar todas esas cosas, porque también en ocasiones se hace un ídolo, por ejemplo, de los dones, de las cosas expectantes, así espectaculares. No, siempre el centro, como bien dijiste, tiene que ser Jesucristo. Ni siquiera son los dones, ni siquiera son los milagros, estas cosas. Eso es algo que ni siquiera en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento no son los que traen fe. Lo que trae fe es la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios con fe. Eso es lo que dice la Biblia. Así que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tiene que ser Jesucristo el centro y todo lo demás sirve a este propósito, ¿verdad? Me encontré con Él, le escuché, me tomé cosas que me puedo llevar en mi vida diaria a caminar para seguir creciendo en mi relación con Él, ¿verdad? Hubo arrepentimiento, hubo cosas que el Señor me mostró que debo abandonar, qué decisiones voy a tomar, ¿verdad? De qué maneras voy a implementar la verdad que escuché el domingo en mi vida, qué cosas tengo que hacer, ¿verdad? Para poder ser luz en el mundo, para estar obedeciendo. Entendí mejor la voluntad de Dios. Todo se tiene que tratar de Jesucristo, no se tiene que tratar de que llegué yo y ya me sentí más bonito. Me sentí mejor. Ay, no sentí nada. No sentí nada. O no sé, sí, ya ahora sí ya me va a llegar el cheque, me va a llevar el dinero, ya me sané. O sea, todas estas cosas son cosas que Dios te va a dar, pero al final son añadiduras. Puede darlas o puede no darlas. Exactamente. ¿Me explico? Pero lo más importante es que siempre vengas con un corazón expectante para encontrarte con tu Salvador, con el Señor, ¿verdad? No ser como esta multitud que tenía su mente en todas las cosas, menos en el centro Jesucristo. Seguían centrados en sí mismos. Y bueno, esto es lo que vemos con estas personas que se perdieron el día de su visitación. No te pierdas tú el día de la visitación del Señor, porque el Señor hoy mismo está extendiendo sus manos hacia ti. Hoy mismo está tratando de darse a conocer, ¿verdad? Y se está dando a conocer. Simple y sencillamente los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ahí está la cruz, ofreciéndonos el Señor, mostrándonos su amor, revelándose a nosotros en su palabra, en cada una de sus páginas. Entonces tenemos que tener este corazón no de multitud, sino de discípulos. Discípulos, porque esta gente perdió ese día. Recuerda, Jesucristo Todopoderoso viene, llega, cumple cada una de las profecías. Así tenemos que conocer a nuestro Señor, un Dios perfecto. Vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos, no te vayas. Esto es Esenciales. Estás en Buenas Nuevas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, fue muy bueno en este día estar observando esta entrada triunfal del Señor, estos últimos días sobre la tierra, habiendo cumplido su ministerio, habiendo mostrado, manifestado en realidad su deidad, su poder, dando señales, señal tras señal. Cada uno de sus milagros fueron señales que mostraron que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? Que no era un simple mortal, sino que era el Dios Todopoderoso hecho carne, quien manifestó, le dijo a Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesucristo le dice: Felipe, tanto tiempo tengo contigo y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es algo impresionante cuando nosotros nos ponemos a analizar de una manera, pues despacio, meditando, nos damos cuenta cómo en verdad Jesucristo, un hombre sin igual, vino a manifestar quién era Dios, ¿verdad? A manifestar su buena voluntad. Como lo mencionábamos desde Génesis, el Señor hizo promesas.
esas promesas, ¿verdad? Después de una larga etapa de tinieblas y muerte, después el Señor se revela a su pueblo, a un pueblo, se elige revelarse a Abraham, y de él surge pues este pueblo israelita que después falló, también le dio la espalda, pero finalmente el Señor, en el cumplimiento de los tiempos, se da a conocer, y tan precioso, tan poderoso es este evento que literalmente la historia cambió, ¿verdad? Por eso está dividida. Solamente pon ese ejemplo. Cualquiera que diga lo que sea, ¿por qué crees que en los libros de historia dice antes de Cristo y después de Cristo? ¿Verdad? Porque Él vino a partir literalmente la historia en dos, ¿verdad? Nos enseñó cada cultura que ha aceptado esto y que ha vivido por Cristo, aunque después se ha desbalagado, ¿verdad? Pero cada cultura que ha aceptado toda la enseñanza de la palabra y que Cristo ha venido a tocar, literalmente esa sociedad es cambiada. Y es cuando ha venido todo este asunto de estar en posibilidades, ¿verdad? De que la humanidad avance y no retroceda, ¿no? En nuestros días empieza a retroceder ya porque le han dado la espalda, porque el mundo ha querido rebelarse y decir, no queremos nada que ver contigo, Dios, porque así vamos a ser felices. Qué tontería. Vamos a tener una utopía, ¿verdad? Y en esta utopía, ¿verdad? Vamos a hacer cada quien lo que nos dé la gana y vamos a tener esta ilusión de que hacemos lo que queremos, cuando en realidad es esclavitud, ¿verdad? Esclavitud del pecado. Pero sin embargo nos damos cuenta cómo en Cristo es distinto, y nos damos cuenta que cuando nosotros atendemos al Señor, en verdad, las cosas cambian para bien, ¿verdad? Una nación se hace bien, y es un bien y una bendición para todo el mundo, y eso es lo que vemos a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, debemos de ver a Jesucristo de la misma manera, Jesucristo partiendo nuestra historia en dos, y saber que el darle nuestras vidas, el abrirle la puerta, el dejar de ser una multitud voluble y convertirnos en discípulos, es lo que nos puede dar esa diferencia. Pon atención al Señor, aprende, entrénate a escuchar la verdad, porque como dice la palabra de Dios, vivimos en tiempos que la gente con comezón de oír no sufre la sana doctrina. ¿Sabes qué significa esa palabra, no sufrir? No la soporta. Qué tristeza venir a la iglesia, ¿verdad?, y no soportar la verdad. Esa no es una buena señal. No es una buena señal como creyente. Deberías de estar escuchando la verdad y recibirla. No escucharle y decir, ay, no me gusta eso, me asusta. Ay, no, o qué horrible, o esta persona es muy directa. Ay, no, me está diciendo lo que no quiero oír. Cuidado, porque esa es la actitud de la multitud, ¿verdad? Pero el creyente, el verdadero creyente, ama la verdad. Dicen muchos textos en Proverbios, ¿no? Como él dice, corrige al sabio y te amará, ¿verdad? Pero el Señor dice, no eches las perlas a los cerdos porque se pueden voltear y te van a devorar, sí, ¿no? Entonces es necesario que cultivemos este corazón por la verdad, por la palabra. Mis hermanos, ya fueron muchos años, han sido muchos años, y va a seguir este asunto porque hay una apostasía terrible dentro de la misma iglesia. Una apostasía terrible donde han sacado a Jesucristo y su palabra, donde el Señor tiene que estar tocando afuera para que lo dejen entrar, ¿verdad? Entonces es muy importante que ya fue tiempo de eso. Si tú estás oyendo hoy, pues no endurezcas tu corazón, recibe la verdad, deja que ella te cambie, deja que ella te transforme, y si la verdad te está diciendo que estás haciendo algo mal, pues abandona eso y ama la verdad en lo profundo, porque Dios ama al íntegro, ama al que es honesto, al que en verdad le quiere recibir, el que en verdad no se cierra. Sí, así es. Necesitamos checar, pasar el filtro de la verdad en nuestro corazón si tenemos rasgos de la multitud. Recuerda, la multitud va por sus milagros, la multitud va a satisfacerse ella misma en su corazón, en sus necesidades, está centrada en sí misma. Sin embargo, el Evangelio está centrado en Jesucristo. El Evangelio está centrado en quién es Él y qué dice Él acerca de nosotros. Entonces, ahí tienes tú un muy buen parámetro para verificar tu corazón. Tengo un corazón de multitud, estoy buscando lo mío con Jesucristo. Si no me da lo mío, estoy dispuesta a dar media vuelta y a irme, o estoy dispuesta a gritar como ellos gritaron, crucifíquenle, ¿no? Así es. Por eso el día de hoy te hago esta invitación. Siempre la hacemos en este segmento, es importantísimo. Quizá hay alguien ahí que nunca ha hecho una decisión por Cristo. Necesitas hacer una decisión por Cristo, de entregarte a Él. No estoy diciendo si tienes una membresía, si tienes un título, ¿verdad? Si vas los domingos a la iglesia. No se trata de ya voy a ir a la iglesia y me voy a acercar a Dios. No, eso no te va a servir para nada. Lo que necesitas es entregarte a Jesucristo.
La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. El punto es que la palabra de Dios nos dice que de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Estás listo para eso? ¿Has entendido que tu mayor problema es este? El día de hoy el Señor podría llamarte a cuentas. El día de hoy el Señor podría venir por su iglesia. ¿Estás listo para eso? ¿Lista para eso? En ese momento nada de lo que estás viviendo, absolutamente nada va a ser relevante. ¿Por qué? Porque vas a estar delante del Dios eterno. Y al final eso es lo más importante en tu vida. Saber que Jesucristo eso vino a darte una correcta relación entre Dios y tú, a justificar toda esa maldad, a perdonarte. Y puede hacerlo, pero tú requieres fe, requieres arrepentimiento, requieres tomar una decisión, creer el Evangelio, creer lo que Dios dice que eres y creer lo que Dios dice de sí mismo. ¿Verdad? Creer que Él fue a la cruz, resucitó al tercer día, está sentado a la derecha del Padre. Abandonar tus pecados y dejar de vivir para ti mismo y comenzar a vivir para Él. Toma esa decisión en este día. No, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un tiempo y es un don de Dios el que hoy estés escuchando. Así es de que recíbele, te voy a guiar en oración. Dile, Señor Jesucristo, en este día, Señor, yo te entrego mi vida, Señor. No quiero seguir adelante en mi necedad. No quiero seguir pensando que yo soy el rey. No quiero seguir pensando que mi mentira es la verdad, Señor, y que lo que yo digo, mis convicciones son superiores a lo que tú me estás marcando en tu palabra, Señor, a lo que es verdad. En este día yo reconozco que he pecado, te entrego mi vida, perdona mis pecados, perdona mi maldad. Tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados y resucitaste, Señor. Hazme como uno de tus hijos, perdóname, Señor. Límpiame, lávame, abre mis ojos, dame vida nueva. Déjame comenzar a ver la verdadera vida, Señor, y a comenzar a vivir para ti. Te quiero conocer profundamente, Señor, y dame salvación en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, si tú hiciste esta decisión, recuerdes, una decisión acompañada de una oración, bueno, pues te recomiendo 3 cosas que son importantísimas, que sin ellas no vas a poder realmente hacer esta decisión y caminar y permanecer en ella, que es leer la palabra de Dios, orar, mantener una relación de oración con nuestro Dios y congregarte. Esto es algo muy importante. Estos 3 puntos juntos te ayudan a crecer, te ayudan a afirmarte en la verdad. Recuerda, siémbrate en una iglesia, siémbrate. El compañerismo, la iglesia local es algo muy importante y fundamental en la vida de un nuevo creyente. Y es un mandamiento de parte de Dios, ¿verdad? Sí, así es. Estarnos congregando. Y bueno, gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias a Omega Insurance, gracias Be Happy Yard Science, gracias Calvary Compañerismo Cristiano por hacer posible estos programas. Recuerda, este jueves 7:30 vamos a estar en un momento de oración, alabanza, adoración. Vamos a estar llevando peticiones, rogativas, acciones de gracia a nuestro Dios. 7:30 en Calvary Compañerismo Cristiano, 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Y los domingos, 1 en punto, regresamos al capítulo 4 de Apocalipsis, si Dios permite, este domingo que viene. Así es, te esperamos. Y bueno, te deseamos lo mejor en este día. Mantente enfocado en el Señor, en la palabra, no lo olvides. Te vemos el día de mañana, primeramente Dios, o en la próxima edición que tengamos de Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Bendiciones.